Bienvenidos a la paradoja del mundo. Hoy nos adentramos en esos ecos de lo desconocido, ¿saben? Esas historias que se mueven justo en la frontera entre lo que es real y lo que parece imposible. Vamos a hablar de viajeros de países que no están en ningún mapa, de mundos que podrían estar ocultos bajo nuestros propios pies y de engaños tan perfectos que desafían toda lógica. Todo esto nos lleva inevitablemente a hacernos una pregunta. A ver, ¿y si todo lo que conocemos no es todo lo que hay? ¿Y si ahí fuera o aquí dentro existen otros mundos, civilizaciones enteras viviendo en secreto, o incluso visitantes de lugares que ni la geografía más completa ha podido registrar? Pues vamos a sumergirnos en algunos relatos que, la verdad, ponen a prueba todo lo que creemos saber sobre el mundo. Y nuestra primera historia nos lleva directos a un aeropuerto, en el bullicioso verano de 1954. Imaginen la escena, gente yendo y viniendo, el sonido de los aviones, y de repente, en medio de todo eso, surge un misterio que a día de hoy sigue sin resolverse. Es el increíble caso del hombre que venía de un país que simplemente no existe. Lo que pasó ese día es sencillamente alucinante. A ver, se presenta un hombre, de aspecto europeo, y entrega un pasaporte. Hasta ahí, todo normal. El problema es que el pasaporte es de un país llamado Tauret. Nadie había oído hablar de él en su vida. Le enseñan un mapa del mundo y el hombre, con una seguridad pasmosa, señala justo la zona entre Francia y España e insiste en que ahí debería estar su hogar, Tauret, no un sitio llamado Andorra. La confusión, claro, era total, así que lo llevan a un hotel cercano, con vigilancia en la puerta, para aclarar las cosas. Pero a la mañana siguiente, ¡puf!, se había esfumado. No había rastro de él. La puerta seguía cerrada por fuera, la ventana también. Simplemente se desvaneció. Lo que de verdad te deja pensando de esta historia es la convicción de este hombre. No parecía un bromista ni un loco. Hablaba con la certeza de alguien que defiende su propia casa, su propia identidad. Esa firmeza es lo que lo cambia todo. No es una simple anécdota, es un verdadero enigma humano. Y aquí viene el detalle que lo complica todo, y que descarta que fuera un simple farsante. El pasaporte no era una chapuza, que estaba hecho con un nivel de detalle que, según decían los informes de la época, era casi imposible de falsificar. Tenía sellos de aduanas de otros países, algunos que conocemos y otros que no. Todo parecía legítimo. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Quién era este hombre? Y, sobre todo, ¿de dónde venía realmente? Esta idea de visitantes de otras realidades nos lleva a pensar en otra posibilidad fascinante. ¿Y si lo desconocido no está en otro universo a años luz de distancia, sino justo aquí, debajo de nosotros, en mundos enteros ocultos bajo la superficie de la Tierra? La verdad es que la imaginación humana siempre ha estado obsesionada con lo que hay bajo tierra. Se susurra sobre redes de túneles kilométricas que conectan continentes enteros. Se habla de bases secretas, como la de Dulce en Nuevo México, donde supuestamente colaboran humanos y extraterrestres, o incluso de los Deros, unos seres salvajes que, según dicen, acechan en la oscuridad. Sea fantasía o no, la idea de que hay algo ahí abajo, bajo nuestros pies, siempre nos ha acompañado. Y esto es genial, porque demuestra que la idea no es solo cosa de novelas o películas. Cuando una figura militar, un comandante como Paulo Strauss, se atreve a sugerir que los ovnis podrían tener un origen terrestre, subterráneo, de repente la línea que separa el mito de la realidad se vuelve muy, muy fina. Te hace preguntarte si la gente en el poder sabe mucho más de lo que nos cuenta. Y bueno, esta búsqueda de mundos ocultos no es para nada algo nuevo. Vámonos a 1938, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich, ni más ni menos, organizó una expedición al Tíbet. Pero ojo, no era una misión científica al uso. Estaba totalmente impulsada por las creencias ocultistas de Heinrich Himmler, que estaba obsesionado con encontrar los orígenes de la raza aria. Es que la misión en sí era una mezcla de lo más extraña entre misticismo y ciencia racial. Por un lado, iban buscando ciudades míticas como Shambhala que creían escondidas bajo el Himalaya. Y por otro, llevaban a un antropólogo, un tal Bruno Beger, cuya única tarea era medir cráneos de tibetanos para intentar probar sus locas teorías raciales. Y lo más curioso es que a pesar de sus objetivos tan raros, volvieron con un botín científico impresionante. Miles de artefactos, semillas, pieles e incluso una copia completa de un texto sagrado budista que, para que se hagan una idea, necesitaron 9 mulas para poder transportarlo. Bien, hemos visto un viajero que no debería existir y una búsqueda de mundos ocultos. Pero a veces los misterios más grandes no vienen de otras dimensiones, sino de nuestra increíble capacidad para el engaño. Prepárense porque aquí la historia da un giro totalmente inesperado. En el año 1956, un libro titulado El tercer ojo se convirtió en un fenómeno mundial. Su autor, Tuesday Lobsang Rampa, decía ser un lama tibetano y contaba unas historias que eran para alucinar, que si le habían hecho una operación para abrirle el tercer ojo, que se había encontrado con yetis e incluso que había descubierto la momia de su propia vida anterior.
Sus relatos abrieron la cultura tibetana a Occidente de una forma masiva y fascinaron a toda una generación. El libro fue un exitazo, un bombazo. Sus aventuras eran cada vez más fantásticas y millones de personas se creyeron cada palabra. Sin embargo, detrás de todo ese misticismo, de toda esa sabiduría ancestral, se escondía una verdad bastante más normalita. Así de claro y así de simple. El monje tibetano que había dejado al mundo con la boca abierta era, en realidad, una invención. Un detective privado que fue contratado por un grupo de expertos que no se creían nada de la historia, empezó a tirar del hilo y, bueno, lo que descubrió fue increíble. Y la verdad es que tenía hasta su punto cómico por lo simple que era. El gran lama no era tibetano, era Cyril Henry Hoskin. No había crecido en ningún monasterio perdido en las montañas, era el hijo de un fontanero de Devon, en Inglaterra, y por supuesto jamás había puesto un pie en el Tíbet. Esta tabla es que lo resume de una forma demoledora. Por un lado, la leyenda, un monje lama, el tercer ojo, yetis, sabiduría milenaria. Y por otro, la realidad, el hijo de un fontanero, un oficinista que se inventó una vida extraordinaria. Lo mejor es que cuando le pillaron, Hoskin no se echó para atrás, ¿no? Afirmó que el espíritu de un lama tibetano había poseído su cuerpo después de que él se cayera de un árbol. Una historia casi tan increíble como las de sus propios libros. El caso de Lobsang Rampa es un ejemplo perfecto de lo fácil que es caer en un engaño, claro. Pero también nos dice algo muy profundo sobre nosotros mismos, sobre esa necesidad que tenemos de creer en lo extraordinario. Es fácil volverse un cínico, ¿verdad? Después de descubrir un fraude tan bien montado, uno podría pensar que todas las historias raras son mentira. El hombre de Tauret, un bromista con tiempo libre. Las civilizaciones subterráneas, pura fantasía. Pero quizás esa no sea la conclusión correcta, porque al final el punto clave es este. Esa sed de misterio es parte de lo que nos hace humanos. Da igual que las historias sean reales o inventadas, nos obligan a mirar más allá del día a día, a preguntarnos ese mágico ¿y sí? Y para mantener viva esa llamita de la curiosidad, vamos a terminar con un último eco de lo desconocido. Una leyenda que se susurra en los monasterios del Tíbet, que habla de un cuerpo perfectamente conservado. Pero no es el de un monje, sino el de un ser con una anatomía imposible, ojos enormes, una piel de tono metálico. Un supuesto viajero cósmico que, según dicen, yace en un lugar secreto, inmune al paso de los siglos. ¿Es real? ¿Es otro engaño? Pues a lo mejor no lo sabremos nunca. Pero esa es la verdadera belleza de la paradoja. Al final, las respuestas importan mucho menos que las preguntas que nos provocan. Nos recuerdan que el universo es un lugar lleno de maravillas por descubrir, así que no perdamos nunca la alegría de buscar el misterio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en La Paradoja del Mundo.